Bueno, llegamos a nuestro paso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegamos a nuestro paso número 5. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues ahorita les voy a compartir información acerca de nuestro paso número 5 para construir nuestro huerto, que consiste en conocer los cultivos que nosotros vamos a tener ahí cuidando en nuestro huerto. Uno de los temas más comunes que nos topamos es que como que estamos mucho con estas ganas de, pues de ya empezar, de ya tener nuestros cultivos ahí trabajándose, en poder empezar a ver nuestras plantitas, pero es bien importante que nosotros reflexionemos que necesitamos darnos un tiempo de estudio. Por eso yo casi siempre les recomiendo que si ustedes están empezando a cultivar, no empiecen con más de 3 o 4 plantas. ¿Por qué? Porque como tienen que estudiarlas, si empiezan a sembrar muchas, va a ser difícil que ustedes puedan estudiarlas todas, que se vuelva más como que un pendiente y no tanto algo que estén disfrutando, a menos de que tengan mucho tiempo y digan, no, mira, yo sí me quiero dedicar, le puedo dedicar mucho tiempo y puedo dedicarle tiempo a conocer todas las plantas que yo voy a tener en mi casa. Entonces ya podrían hacer algo un poquito más elaborado o con más cultivos, pero si digamos que esta es una actividad que van a hacer como extra y como ese tal vez objetivo que traen en mente de empezar a cultivar sus propios alimentos, pero pues ustedes tienen otras actividades que hacer, trabajan o están encargados de algunas otras cosas, yo les recomiendo empezar únicamente con 3 cultivos. Entonces, generalmente lo que yo me topo es que las personas siembran y no saben nada del cultivo, simplemente están esperando a que crezca, pero no conocen todas los requisitos o todas las necesidades que tiene esa planta en particular. Y ahí es donde no llegamos al resultado, porque como no conozco mi planta, no sé qué necesita, no la cuido de manera adecuada y pues al final de cuentas no cosecho pues como yo tengo mis expectativas, ¿no? El error más común que me topo, o el primer error, es que me dicen, Maggie, sembré chile y no sé, es el mes de agosto. Entonces yo les digo, bueno, es que en Chihuahua particularmente no se dan las condiciones en el mes de agosto para que tú puedas sembrar el chile y te pueda crecer y pueda durar en el invierno. Les pongo un ejemplo. Los productores de frijol, hay bastantes productores de frijol aquí en la región de Santa Isabel y ellos ya saben que si para el mes de julio no sembraron ya el frijol, la planta, como tiene 2 o inclusive 3 meses en el que está en la tierra, pues para poder generar su producción, si no lo hacen exactamente en el mes de julio y lo hacen en agosto o lo hacen en septiembre, cuando la planta llegue al mes de noviembre se va a helar porque esa planta no soporta las temperaturas que ya llegan en el mes de noviembre. Entonces, generalmente nosotros en casa, como no tenemos experiencia sobre los cultivos, no sabemos de las temporadas y pues plantamos todo porque pensamos que todo se nos puede dar simplemente poniéndolo la semillita en la tierra y si la planta empieza a crecer, pues nos emocionamos y nada que estaba fuera de temporada y puede llegar esa temporada en la que la planta no tenga la temperatura ideal, no tenga las horas de luz que se necesitan y pues muera y no logre yo hacer una producción de algo, ¿verdad? Entonces eso muchas veces desmotiva. Entonces, se pueden hacer ciertas adecuaciones, inclusive hay muchos sistemas que nos ayudan a producir en el invierno y demás, pero yo les recomiendo que si ustedes apenas están empezando, no se salgan de las recomendaciones de los cultivos de cada temporada o de las temporadas ideales para plantar, porque ya sí van a como que tener muchas más probabilidades de llegar a su cosecha
en esas primeras veces que están empezando a cultivar. Y, y así pues uno se motiva, ¿verdad? Otro tip que les puedo dar es que seleccionen cultivos que no tengan un ciclo muy largo de producción, o sea, que sean cultivos que puedan ustedes en 2 meses poder estar cosechando algo y de esa manera también nos motiva a seguir aprendiendo del tema, a que si ponemos un cultivo, por ejemplo, la zanahoria, que dura 3, 4 meses en estar, pues ahí la estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo, pero no, pues ya me da como esa ansiedad de ya querer tener la verdad, entonces, o de ya querer sacarla de la tierra, inclusive todos estos cultivos que son de raíz, como el betabel, la zanahoria, la cebolla, el ajo, que no los vemos, pues muchas veces nos desesperamos, ¿no? Porque nomás vemos la parte de arriba y luego como que pensamos, ay, ya estarán listos o no. Entonces, les voy a dar una guía para que ustedes tengan como que clara la información necesaria de su cultivo, para que no les llegue como esta ansiedad o esta desesperación de que mi cultivo no está listo o demás. Así que vamos a ver una guía efectiva para poder tener, pues ahora sí que la información más importante, lo más básico que debo saber sobre el cultivo que estoy teniendo. Bueno, yo identifiqué 6 aspectos. Primero, tengo que saber cuánto espacio necesita mi planta. Las plantas son igual que nosotros, o sea, necesitan tener un espacio. Imagínense que vamos a dormir 6 personas en una cama matrimonial. Claro que no cabemos, ¿verdad? No vamos a dormir bien, eso va a afectar nuestra salud, nuestro desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, los cultivos son exactamente igual, necesitan un espacio adecuado para que las raíces de cada planta se desarrolle bien y la planta esté sana y esté fuerte. Muchas veces ponemos muchos cultivos juntos y dan de cuenta que es como, ahora sí que el carrito de payasitos, ¿no? Que salen y salen y salen y pues dices, ¿de dónde salieron tantos payasitos? Hacían de cuenta que a veces cuando sembramos, como es muy fácil poner las semillas en la tierra, ponemos muchas, nos empiezan a salir muchas plantas y como esas plantas pues ya sus raíces están entrelazadas, es difícil quitarlas y luego nos da cosa matarlas. Entonces, bueno, tenemos que sembrar contemplando esta parte del espacio. También es importante que ustedes tengan una idea de cuánto tiempo tarda una plantita en germinar y cuándo es adecuado trasplantarla. O sea, una cosa es que germine, por ejemplo, en una charolita de germinación o en una macetita pequeñita. Ya después, cuando la planta está fuerte, la puedo pasar al área en donde se va a desarrollar. Pero ¿cuándo lo hago? ¿Cómo sé cuándo debo trasplantarla? Bueno, eso también lo vamos a platicar. También es bien importante que sepan cuánto tiempo en promedio dura ese cultivo en específico en estar listo para que yo lo pueda cosechar. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. ¿Qué tiempo de vida tiene la planta? A veces la planta son, por ejemplo, cultivos anuales que solamente me van a durar un año y hasta nos ponemos tristes si no sabemos que es una planta que va a durar un año, pues a veces queremos tener ahí nuestras aromáticas por siempre y nada que solamente nos duran una temporada y ya, y tenemos que entender, pues ahora sí que este ciclo de la vida natural, ¿no? Cuánto tiempo de vida tiene esa planta y nosotros ya con ese conocimiento sabemos cómo manejar esa parte. Hay otros aspectos, como les platicaba ahorita, que es la temperatura ideal en la que debe estar el ambiente para que esa planta se desarrolle bien, el nivel de humedad que debe de tener la tierra para que la planta igual tenga suficiente agua que tomar, y el tipo de tierra. No todos los tipos de tierra funcionan para todos los tipos de planta, entonces estos últimos 3 elementos, como ya es mucha información y no los quiero saturar, los vamos a ver en nuestros siguientes pasos. Ahorita en lo que nos vamos a concentrar es en el espacio que necesita la planta, el tiempo de germinación, el tiempo de trasplante y el tiempo, que tener la idea del tiempo que necesita mi planta crecer para que yo pueda estarla ya cosechando, ¿ok? Hay dos cosas que yo les recomiendo cuando están empezando su huerto: que cultiven en macetas o que cultiven en jardineras o en espacios pequeñitos. Porque si compran, por ejemplo, una mesa de cultivo o una cama de cultivo, van a tener que hacer una muy buena inversión. Y si apenas ustedes están empezando a conocer todo esto del huerto en casa,
se pueden llegar a desmotivar por haber hecho una inversión muy grande y que no tengan resultados rápidos. Entonces, yo les recomiendo que primero empiecen con macetas y con jardineras y luego ya después vayan subiendo de nivel y vayan invirtiéndole más, inclusive pues que llegáramos a poder tener nuestros invernaderos y todo eso, qué padre, o espacios muy grandes en terrenos, pero primero conozcamos las plantas en chiquito para podernos pues empapar de todo este tema del huerto. Estos otros ejemplos que les había puesto pueden ser macetas o pueden ser, por ejemplo, como estos bowls, ¿no? Que les platicaba también de que podemos poner plantitas juntas y tener hasta ahí nuestro bowl de ensaladas y poderlas estar cosechando. Estas son otras ideas, por ejemplo, en macetas, que les había también ya platicado, una escalerita y luego poner ahí macetitas de aromáticas. Si se fijan, es algo que no me va a tomar mucho espacio, pero qué padre poder ya tener ahí mi albahaca, mi perejil, mi menta, el cilantro, todas esas aromáticas que me pueden ayudar súper, no sé, como mucho pues para poder tener elementos que me ayuden en la cocina o que inclusive tienen muchísimos beneficios a la salud y demás. Entonces, bueno, si nosotros decidimos cultivar, perdón, en macetas, ¿qué necesitamos saber? Primero, ¿cuántos días tarda en germinar mi planta? Les puse aquí las 3 plantas básicas que nosotros con las que les recomendamos empezar. Si ustedes tienen alguna otra planta por ahí, solamente sería cuestión de que investigaran la información de estos 3 puntos para que puedan hacer su planeación del huerto, ¿ok? Entonces, el cilantro en promedio tarda de 7 a 15 días en germinar, la albahaca de 8 a 10 días y la acelga en 7 a 9 días. Ustedes pueden tener esto como referencia. La germinación también depende mucho depende pues de la temperatura de la tierra y de la humedad. Entonces, por ejemplo, si a ustedes se les olvida regar o si la temperatura es muy bajita, la planta tal vez va a tardar más tiempo. Solamente tómenlo como una referencia para que vean más o menos cómo van las cosas. Si ya se pasan muchos días de eso, quiere decir que algo no anda bien, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tarda esta planta desde que yo la germiné hasta que la puedo cosechar? Bueno, el cilantro 50 días, la albahaca 45 días y la selga 50 días también. Esto también si se fijan, nos da como que un contexto ya de, ok, mira, ya en 50 días yo puedo tener mi cilantro y empezarlo a cosechar. Eso también me motiva mucho. Escogimos estas plantas porque son plantas de ciclo muy cortito y que ustedes pueden ver resultados, pues ahora sí que rápidos. Y cosas que, pues, como yo creo que casi todos utilizamos en la cocina, ¿no? Ahora, si voy a cultivar en macetas, necesito saber de cuántos litros tiene que ser la maceta para que la planta se desarrolle bien. Entonces, las aromáticas generalmente, si ustedes compran macetas, no sé, pueden ser en las tiendas estas de importación, o en algún lugar que a ustedes les guste, yo les recomiendo que compren macetas de 5 litros. Mientras más, mejor. Si tienen macetas chiquitas, cuando menos que tengan 2 litros, porque si tengo más poquito espacio en mi maceta, las raíces de la planta no se van a desarrollar y mi plantita no va a crecer lo suficiente para que yo pueda lograr una buena cosecha. Entonces, mientras más espacio, mejor. Yo les recomiendo que se vayan a los 5 litros. Inclusive, por ejemplo, la menta y otras plantas pueden ser hasta más. El perejil también pueden ser más litros y es una planta que crece mucho. Pero pues con 5 litros considero que es un promedio bueno. La selga es una planta, depende mucho de las variedades. ¿Se acuerdan que también platicábamos de que las semillas, o sea, no hay una sola semilla de acelga, o sea, hay muchísimas semillas de acelga. Entonces, cada planta tiene su genética diferente y cada tipo de semillas necesitan un espacio diferente, ¿verdad? Hay acelgas que crecen más poquito y hay otras que crecen más. Idealmente deberíamos de saber qué tipo de acelga nosotros tenemos, pero yo aquí les pongo un promedio. Entre 10 y 20 litros de tierra que tengan por cada plantita está bien. Es una planta que en realidad si tiene las condiciones adecuadas va a crecer muchísimo. Entonces, pues esta es la información más básica.
Si ustedes quisieran cultivar en jardineras, como se ve aquí en la foto, no se alcanza a apreciar completamente, pero las jardineras son pues estos como macetas largas, grandotas. Tenemos que tener en cuenta otros aspectos, no solamente la parte de cuántos litros de tierra necesito, sino también la distancia que voy a tener entre cada planta, porque ahí pongo varias plantas juntas, y la profundidad de la maceta o de la jardinera. Aquí vienen algunos beneficios de las jardineras. Por ejemplo, si ustedes quieren instalar algún sistema de riego, pueden tener jardineritas y así no estar batallando con el tema del riego, que yo les recomiendo hacer eso como que más adelante, pero también lo pueden tener en cuenta. Una capacidad de poder asociar cultivos, o sea, no poner puras acelgas o puras lechugas o puros betabeles o puras cebollitas, o sea, pueden poner varios cultivos en una sola maceta, simplemente que se asocien entre sí. Como les platicaba también, las plantas tienen algunos cultivos que les caen bien y otros que no les caen bien. Entonces, solamente tenemos que asegurarnos de que el cultivo que nosotros hayamos seleccionado se lleve bien con el otro cultivo que queremos poner junto para que los dos se desarrollen correctamente. En la jardinera pues aprovecho un poquito más el espacio, entonces puedo lograr producir más que en la maceta. Si son aromáticas, la verdad, yo siempre prefiero como que las macetas para las aromáticas, pero por ejemplo lechugas, acelgas, tal vez sí es mejor que las cultiven en jardineras o en espacios un poquito más grandes, porque sí necesitan más espacio. Este, entonces, bueno, pues eso, este tipo de estructuras les ayudan. Aquí necesitamos conocer un poquitito más de información. Igual puse cuántos días para germinar necesita cada planta, cuántos días para cosechar. Y viene un factor nuevo que es la distancia entre plantas. Es decir, cuando yo pongo una plantita, ¿a cuántos centímetros voy a poner la otra plantita? ¿Para qué? Para que no compitan entre sí, para que sus raíces se desarrollen bien. Entonces, en el caso del cilantro, al menos de 15 a 20 centímetros de distancia entre plantas, la albahaca al menos 15 a 20 también, y la cerca de 10 a 20 centímetros entre plantas. La profundidad mínima del contenedor en el cilantro es de 15 a 20 centímetros, en la albahaca de 15 a 20 centímetros, y la cerga sí necesita un poco más de profundidad. Entonces, cuando ustedes compren sus jardineras, si pueden, llévense una cinta para medir, para que vean que la altura de la jardinera sea al menos de 20 centímetros. Idealmente 25 o 30 centímetros siempre es mejor. Si se encuentran una de 15 centímetros, está bien, no más que, por ejemplo, la acelga no se va a desarrollar bien. Entonces, si tienen cultivo de acelga, o si quieren tener como que digamos una jardinera que sea un poco más versátil, por así decirlo, compren una que sea al menos una profundidad de 20 centímetros para que muchas plantas, muchas variedades de plantas pues les puedan funcionar con esas jardineras. La ventaja que tenemos cuando compramos este tipo de macetas vacías es que las podemos estar reutilizando. Si, por ejemplo, mi planta pues ya dio ahora sí que la cosecha que tenía que dar, puedo retirar la plantita y poner una nueva, y siempre voy a estar utilizando estos contenedores. Entonces, pues, tiene sus ventajas comprar este tipo de elementos. Entonces, perdón, pues bueno, esto era lo que yo quería compartirles. Vamos a pasar al punto número 6. Entonces, ahorita, como última recomendación en cuanto a conocer el cultivo, yo les recomiendo que busquen en internet, por ejemplo, si van a cultivar cilantro, cómo cultivar cilantro, y lean al menos 3 artículos que les hablen sobre el cilantro. Por ahí les voy a poner pues unas ligas para que ustedes puedan tener referencias de dónde buscar esa información. Pero siempre, siempre de verdad, dense el tiempo de leer de cada planta, porque como les digo, cada planta tiene requerimientos bien diferentes, las horas de luz, el nivel de humedad, cosas que vamos a ver igual más adelante, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que para tener un huerto productivo tenemos que estudiar. Entonces, sí dense el tiempo para conocer lo más que puedan de cada cultivo que ustedes van a tener. Ya ven que les recomendaba también yo hacer una lista de los cultivos que más les interesen a ustedes y que ustedes se puedan ir volviendo expertos en esos cultivos, pues es lo más adecuado.
Entonces, pues bueno, nos vemos más adelante con nuestro punto número 6. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Bye.